Jóvenes, buenos días. Entonces nos habíamos quedado justos en los elementos del Estado y uno de los elementos, o el último elemento que estábamos observando, ¿no? Era poder, porque habíamos hablado sobre el pueblo, también habíamos hablado sobre el territorio y finalmente poder. Habíamos dado muchos conceptos sobre soberanía, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de soberanía, habíamos dicho, no es la representación que le damos a una determinada persona o a un grupo de personas que como su nombre lo dice, nos van a representar en diferentes índoles, ¿no? Sin embargo, también poder está muy relacionado a este término que nosotros estábamos de repente analizando, ¿no? Que es poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder, siempre tenemos que pensar que para la existencia de un Estado no es suficiente el territorio o una población. Si estos no se enlazan con una voluntad que establezca un poder unificado sobre el espacio a ocupar y sobre poblaciones que se avengan a un orden. Lo que significa que sobre ese territorio ese representante va a dar ciertas órdenes y esas órdenes, toda la población que se integre dentro de ese territorio, nosotros vamos a tener que obedecer. Es como cuando nosotros aquí a nuestro delegado le hemos dado el poder de representarnos y él siempre en cualquier aspecto, en reunión que lo vayan a convocar, él va a tomar decisiones o ella va a tomar decisiones para que nosotros luego nos los comunique, y con la forma en la que nos comunique nosotros ya vamos a saber cuál es la situación en la que nosotros nos podamos encontrar, ¿no? Entonces es muy importante saber que estas órdenes las tenemos que cumplir. Entonces así también debemos de saber que surge un factor dinámico del Estado. Obviamente que el poder ha cambiado siempre a través de la historia. Nosotros debemos recordar desde la aparición del hombre en la historia, ¿no? Ha sido llevada el poder de diferentes formas. Valga recordar de que nosotros cuando apareció el hombre era, ¿no? Quien ejercía el poder de repente era el más fuerte, luego el que tenía mayores conocimientos, luego era el que de repente tenía mayor riqueza, ¿no? Y finalmente hemos visto que acá se ha transformado, ¿no? La época, la forma en la que cómo distribuimos o cómo distribuimos esta forma de ejecutar lo que es el poder en una persona o grupo de personas. Por ejemplo, después surgió lo que es, ¿no? El hijo del sol, el Inca, ¿no? Entonces fue una forma de otorgarle poder. Además también después con la conquista de los españoles vino ya no el hijo del sol, sino que era el hijo de Dios, ¿no? El representante. Entonces ahí se ve un estado burocrático y los soberanos eran pues los reyes, príncipes, ¿no? Que fueron evolucionando hasta llegar a un estado republicano y finalmente nosotros somos estamos en esa tendencia de una república, ¿no? Entonces cuando vemos ya en la república relacionamos otras corrientes ya o tendencias que tenemos, ¿no? Y llegamos a lo que es la democracia, es decir, el poder del pueblo, ¿no? La voz del pueblo es el poder de Dios, dicen. Entonces ahí va cambiando ese dinamismo. Espero que se esté proyectando las diapositivas que se les ha preparado. Entonces también el poder, ¿no? Con el paso del tiempo va evolucionando y es una fuerza coactiva en formas consensuales y finalmente también a través del poder que se van adquiriendo adquirimos derechos, ¿no? Porque al inicio hablar de la historia o de la trayectoria de las mujeres, por ejemplo, antes nosotros éramos parte o una forma de uso del bien, pero después, ¿no? Nos reconocen como seres humanos, nos reconocen como parte de una familia y nosotros recién adquirimos derechos prácticamente en nuestra época republicana porque es donde recién hacemos valer nuestras voluntades, nuestras decisiones a través del medio del voto, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y luego que fue con el gobierno de Lejía hace poco, ¿no? Y luego ya van evolucionando también nuestros derechos, así como de las mujeres
bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? También estamos partiendo del derecho a la igualdad, ¿no? Y tenemos en diferentes formas de participación en diferentes organizaciones, etcétera, etcétera. Y hablar de algo general, ¿no? Donde nosotros poco a poco hemos descubierto derechos que son inherentes a nosotros, como es el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y poco a poco, ¿no? Y mira, ahora que estamos en este ambiente tecnológico, lo que estamos previendo es el derecho a que nosotros tengamos que llegar, ¿no? Derecho al uso de la tecnología, ¿no? A estos medios, que nos podamos informar y que tengamos acceso, ¿no? En todo caso también a la privacidad de la persona, porque han visto que a través del Face, haciendo clips, tú das una gran información, ¿no? Entonces también el Estado tiene que poner ciertas limitaciones, ¿no? Si no, simplemente nos vamos a encontrar en delitos. Asimismo, el poder está entendido a la realización de facultades de mandos que tiene el Estado, como les decía, ¿no? Un grupo de personas, etcétera, etcétera. Entonces, sobre los habitantes, no se habla de un sometimiento, sino que es el reconocimiento a la soberanía que se tiene, ¿no? O que nosotros le damos a determinados representantes. Por eso se dice, ¿no? Que en un Estado es muy importante la necesidad de tener una autoridad, ¿no? Quien va a ejercer este poder. Y cuando nosotros queremos asemejar a nuestra organización de Estado con este término de poder, es muy fácil, porque ya tú relacionas el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ah, de ahí viene este término, poder. Ah, es que tú le estás otorgando la administración de justicia al poder legislativo. Tú le otorgas la representabilidad del pueblo al poder ejecutivo, ¿no? Al presidente y a sus ministros. También le otorgas el poder al Congreso, porque es quien va a legislar nuevas normas, porque el Congreso tiene tres principales funciones, ¿no? Deberías de recordarte. El legislar es decir, crear nuevas normas que estén necesarias para el Estado. Asimismo también, ¿no? La representación, y también, ¿no? Velar la organización, o velar lo que observamos que está pasando dentro de nuestro Estado, porque ellos, no, de alguna manera siempre tienen que cumplir esta situación, porque es parte de sus funciones, ¿no? Entre otras funciones, obviamente, no me acuerdo del término exacto, pero ahorita se me fue, pero sin embargo es la idea para que ustedes puedan entender el poder. Entonces, creo que ya estamos entendiendo con respecto a lo que es poder, pero sin embargo ha evolucionado tanto lo que llamamos el poder, que ahora inclusive mucho lo relacionamos con un poder político. Y sí, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? La política, sí vemos y observamos que desde un punto de repente de representatividad tiene mucha importancia, y lo podemos decir que sí, pues tiene un gran poder, y por eso podemos, inclusive para relacionarlo con el Estado, hablar de un poder político estatal, que es un fenómeno cultural, ¿no? Creado a lo largo del desarrollo de las sociedades humanas para ingresar o organizar integralmente una vida social, consolidarla o perfeccionarla en un orden que ella requiera, ¿no? Y así, ¿no? Impulsar el desarrollo y el bienestar de la población. Entonces, nosotros vamos a ver que mediante este poder se van a crear, se van a aplicar normas que van a asumir un carácter jurídico, ¿no? Un carácter jurídico, y sustancialmente canalizar una acción social, arrobando, ¿no? ¿A qué? A que tengamos, digamos, a tener que enrumbar una historia social, pero como les había mencionado, en beneficio a la colectividad, ¿no? Y en este caso a nuestra colectividad nacional. Obviamente vamos a encontrar que el poder tiene diferentes limitaciones, ¿no? Y responsabilidades,
Por eso es que también nosotros lo materializamos en un texto, y el texto que nosotros conocemos es, pues, ¿no?, la Constitución Política del Perú. Y cuando nosotros hablamos de la Constitución Política del Perú, siempre vamos a señalar de que en la Constitución se encuentran nuestros derechos fundamentales de las personas, y no solamente los derechos fundamentales de las personas, los derechos generales, ¿no? Y de ellas se van a desprender otros textos, como es un código civil, como es un código penal, no código administrativo, etcétera, porque ya se han visto a través de la historia que se han dividido diferentes acciones del ser humano. Por ejemplo, en el código civil, ¿no?, cuando tú buscas dar la razón de algo, cuando necesitas tener la razón, digamos, bueno, tengo esta porción de tierra y necesito saber hasta dónde serán mis linderos, porque no lo tengo muy bien. Entonces tú vas a recurrir a esta entidad, al Poder Judicial, donde vas a decir, no, y vas a aplicar nuestro Código Civil. ¿Quién tendrá la razón, no? Si es que es tu parte contraria o tú. En el caso del Código Penal, por ejemplo, aplicar las sanciones, ¿no? Aplicar las sanciones de una acción que esté yendo contra de una persona o de repente contra el Estado. Entonces ahí ya se van desprendiendo esta situación. Obviamente, ¿no?, que también dentro de la Constitución y las leyes vamos a establecer que, o se establecen, ¿no?, que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse en el ejército de ese poder. O sea, nadie, si es que no es reconocido como soberano o como el representante de ese grupo social, nadie puede meterse si es que esta persona lo quisiera, ¿no? Así sea parte de la policía, del ejército, entonces no. Ahora, el poder también tiene ciertas características, ¿no? Todavía acá no hemos llegado. Vamos a disculpar, acá le estamos proyectando. El poder también va a tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser originario. Así como nosotros hemos visto cuál es nuestro origen, también tenemos que buscar cuál es el origen del poder. Obviamente, acá vamos a ver a la realidad, a las cualidades que sean inherentes, ¿no?, inseparables, para que el origen del poder pueda ser efectiva, ¿no? También esto tiene que ser autónoma, porque no debe de existir otro poder de mayor jerarquía. Es como que tú, yo soy autónomo, yo decido por mí, pero a veces, ¿no?, nuestros padres pareciera que deciden por nosotros, pero sin embargo, ahora con toda la evolución sociológica que tenemos, creo que tú puedes decir, si voy, no voy, me pongo, no pongo. Entonces eres autónomo en algunas decisiones que tú tienes, ejerces, ¿no?, tu autonomía. Lo mismo sucede con la autonomía del poder. Ahora, ¿no?, es muy importante que a nivel de estados ejerzamos la independencia, ¿no?, en el exterior, porque no deberíamos de estar supeditados a decisiones del exterior por parte del Estado, ¿no? Entonces, aunque en la realidad hay mucha situación en este aspecto. Les había mencionado que en algunas acciones que el ser humano o los ciudadanos cometemos nos repelen, ¿no?, o de repente de alguna manera ejercen coacción. El poder también debe ser coactivo, porque si hubiera un sector donde no manteniera el orden social, entonces simplemente se desorganizaría todo un sector. ¿Y qué conllevaría todo eso? Caos, ¿no?, desorden. Entonces, desde ahí que al poder también se le conoce como coactivo. Centralizado porque hemos visto, y les he mencionado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, entre otras instituciones más importantes, o donde lleguen la última razonabilidad de ciertos organismos. Entonces observamos que realmente está centralizado, lo que significa, ¿no? ¿Dónde se encuentra el Congreso? En la capital, en Lima. ¿Dónde se encuentra nuestro presidente? También en la capital, en Lima. ¿Dónde se encuentra la Corte Suprema? También en capital, en Lima. Entonces, de por ahí observamos que realmente
el poder sigue centralizado. Mucho también se ha comentado sobre la descentralización de poderes, que podría ser bueno, pero bajo una buena organización de las personas y también, ¿no? Les comentaba a un grupo de tus compañeros que de alguna u otra forma antes los que estaban en los sillones municipales eran personas que gozaban de mucho respeto dentro de la comunidad, ¿no? Entonces estas personas asumían la alcaldía, pero sin tener pago alguno. Entonces eran personas muy reconocidas. Ustedes preguntan a sus papás o a sus abuelos, entonces eran elegidos realmente por todos los valores que ellos tenían en realidad, ¿no? Entonces, bueno, vino los tiempos de los 90 y cambió, ya se les daba un sueldo y todo eso, y bueno, cambió la perspectiva de lo que era conllevar a un grupo social, ¿no? En este caso las municipalidades, gobiernos regionales, y como les vuelvo a mencionar, antes las elecciones eran de forma diferente, ¿no? Entonces, sería muy bonito también de que nuestros representantes gozaran, ¿no?, de amplios valores. Bueno, es lo que se quiere. Pero también, ¿no?, el poder también va a estar delimitado territorialmente, lo que significa que nuestro presidente pueda dar órdenes, obviamente va a estar delimitado solamente dentro del Perú. No es que nuestras órdenes vayan a otros territorios. Por ejemplo, a veces se confunde el sector de Desaguadero. Dentro del Desaguadero hay muchos ciudadanos bolivianos como también ciudadanos peruanos. Inclusive hay muchos que gozan la doble nacionalidad, ¿no? Y como gozan esta doble nacionalidad, creo que cuando les conviene una norma a favor de Bolivia, entonces están en Bolivia, y cuando no, están al lado del Perú. Entonces son situaciones, ¿no? Obviamente esta nacionalidad se adquiere porque te has casado con un peruano, o viceversa, o tienes un hijo peruano, ¿no? Y adquieres la doble nacionalidad. Ahora, también es importante que nosotros conozcamos fines del Estado. Fines del Estado. ¿Y cuál será pues el fin del Estado, ¿no? ¿Cuál será? ¿Quién? Bueno, no les voy a dar participaciones hoy día, pero sí vamos a mencionar los fines del Estado y vamos a señalarles que, a ver. Aló. Hola. Doctora, buenos días. Hay dos tipos según los fines de Estado, ya sea los fines políticos y también los fines potenciadores. Así es. Nosotros cuando hablamos de fines, vamos a hablar en fines en general, pero tiene mucha razón su compañera, porque ahorita en el aspecto político está en su auge, ¿no? Y lo vamos a entender más ampliamente más adelante. Por ejemplo, sé que el día 26, si es que mal no recuerdo, era el Día del Desarrollo Social, y parte de su carrera es el desarrollo social, ¿no? Entonces, bueno, desde ya felicitarlos a todos ustedes, porque ustedes son de gestión pública y desarrollo social, y para llegar a ese desarrollo social obviamente vamos a tener que aplicar muchos puntos respecto a la política, pero sin embargo obviamente dentro de los fines principales del Estado tenemos la conservación del grupo social, porque simplemente la conservación de este grupo va a garantizar nuestro nivel de seguridad y defensa, ¿no?, a favor de nuestros miembros. Vamos a saber quiénes son, cuántos son, hasta dónde están. Entonces sí vamos a ver qué acciones y prevenciones vamos a permitirnos usar para la supervivencia de este grupo social, ¿no? Por ejemplo, sabemos que al otro lado del mundo hay una guerra social, hay una guerra que se está llevando y que su población está sufriendo día a día, y sin embargo también ahí ya están involucrados las mujeres, los niños, y que son parte de esta guerra y poco a poco se está extinguiendo, ¿no? Entonces, bueno, por situaciones que ya la mayoría debe conocer. Entonces, es muy importante ver la conservación de este grupo social. También, lo que decía, ¿no?, establecimiento y mantenimiento de un orden
público y jurídico, ¿no? Hay que tener esa finalidad de establecer este orden político jurídico que nos permita tener relaciones generales, es decir, tener ese comportamiento social. ¿Te imaginas? Si nosotros andamos por las calles y empezamos a ofender a todos, ¿no? Como que no vamos a guardar, no vamos a encontrar ese orden social que tanto pregonamos como Estado. Entonces es algo difícil, ¿no? Y cuando vemos que eso ocurre, nos llama tanto la atención que todos estamos observando, ¿verdad? Entonces también es y se llama a la policía y no sé, intervienen otras personas, fiscales, jueces de repente. Pero sin embargo es una forma de mantener este orden social, ¿no? Primero de repente viene la policía porque son el primer ente que tiene que resguardar el orden interno, pero al ver que esta situación puede irse más allá, puede venir otra autoridad como un fiscal, ¿no? De repente va más allá, ya interviene, bueno, claro, todo es un proceso, pero luego puede intervenir un juez, etcétera, etcétera, ¿no? A veces yo he visto de que, por ejemplo, yo vivo por el Jirón Moquegua. Es una calle de bastante historia, ¿no? Y bastante, ¿cómo les puedo señalar? Aparte de historia, también tiene bastante trayectoria, anécdotas, ¿no? Muchas personas han muerto en ese jirón, sea por robo, sea por accidentes, asaltos, ¿no? Es una calle que ya lo están viendo peligrosa. Pero sin embargo ya ahí vemos, ¿no? Si fuese un robo vendría la policía o el fiscal, si hubiera una muerte ya viene, ¿no? También el fiscal y para determinar qué pasó, cómo sucedió, ya interviene el juez, ¿no? Entonces más o menos se les da cómo manejar el orden de administración de justicia, ¿no? Ahora, también otro de los fines del Estado es el fomento del bien común. El Estado debe propiciar las condiciones para que la comunidad alcance el propio bien, es decir, que debe de acceder o debe dar el perfeccionamiento al bienestar mancomunado, es decir, de todo el grupo. Aunque sabemos que el Estado en este aspecto tiene ciertas limitaciones, pero sin embargo, en cualquier contexto debe de orientar a todos los miembros de la comunidad social a que puedan desarrollarse, ¿no? Y con plenitud, sea capacidades físicas, psíquicas, espirituales, intelectuales o en diferentes condiciones. Por eso el Estado implementa ciertos establecimientos. Por ejemplo, si quiere impulsar a nivel educación, vemos que nuestra universidad es nueva y creo que con la presencia de nuestra universidad ha impulsado a que en este sector haya futuras generaciones, ¿no? En el sector de salud, bueno, hemos visto que en este COVID hemos visto que teníamos muchas deficiencias, entonces también nuestro fiscal, nuestro Estado ha tenido que de alguna forma adquirir diferentes servicios, en el caso de las vacunas, camas UCI, oxígeno, ¿no? O también se ha organizado inclusive la misma población y así, ¿no? En el sector de vivienda tiene que buscar este bien común para todos. Ahora, el Estado no solamente también tiene fines, también tiene responsabilidades, pero no solamente es para el Estado. Estas responsabilidades son para ambos. Estas responsabilidades, nos quedamos en responsabilidades. Chicos, nos vemos a la siguiente clase.